Tenemos un comunicado a darles. Eso. Estoy. Disfrútenlas porque no saben hasta cuándo vayan a probar algo así, ¿eh? Provecho. Y la lágrima, ¿no? Así. Lo bueno es que saben de su calidad estos muchachos. Última pizza de Nosferatus en un buen tiempo. Así que si hablo un minuto más lloro. Así que a comer. Es un regalo de parte de todo el equipo para que se acuerden de nosotros en su viaje. Se endulcen la vida. Anda, ya está llorando. Ah, no, señora. Que lo disfruten. Gracias, Suerte en su Abraham. viaje, ¿eh? Buenísima onda. Provecho. Yo listo, vamos. Estoy muy emocionada. Es muy gratificante darnos cuenta de que dejamos algo bonito y positivo por donde pasamos, y esto es muy importante para mí. Y estas pequeñas cositas que en realidad son cosas gigantes me emocionan mucho. La verdad que sí va a extrañar muchísimo a México. No mames. No, necesitamos mejorar 1000%. Así se dice, no da igual. Traemos ahora 2 maletas grandes, 2 chicas, una chica dando una grande, está todo bien lleno. Por el proyecto que aún nos vamos a contar. Y la verdad es que bajar desde allá arriba fue muy complicado, así que sí o sí vamos a aprender a viajar con pocas cosas porque estoy muerta solo de bajar 3 pisos. Qué horror, sí estaban muy pesadas. Está muy pesada, mira la mano roja. No puedo. Pero ahí empezó la aventura. Vamos a apostar. Los Ubers aquí siempre se pasan por la glorieta. Este va a ser el último Uber que tomemos de esta dirección. ¿Tú qué dices? ¿Se pasa o no se pasa? No. ¿No se pasa? Yo No digo se que pasa. sí se pasa. Vean. Viene ahí. Y normalmente en este punto se van por esta calle. Vamos a ver. Ganaste tú, Guachimim. Esta vez no estamos en el aeropuerto. No siempre viajaremos en avión, y específicamente en este destino al que vamos, no vamos a viajar en avión porque está cerca de México. El avión estaba muy caro. El autobús está tan era cerca así de México. Son de como la ciudad. 6 horas. Son 6 horas de camino. Lo elegimos en la noche para ir durmiendo, que les aseguro que en el momento en el que toque el asiento de ese autobús me voy a quedar dormidísimo. Yo estoy tan cansada que no estoy ni hablando, imagínate. Porque aparte, imagínate, porque aparte llegamos a las 5 y cacho de la mañana a donde vamos, que le vamos a llegar hasta allá. Pero, híjole, nos hace falta descansar. Hace muchos años que no me subo a un camión aquí bueno, un autobús de pasajeros que aquí en Autobús de México. pasajeros, pero autobús de vacas sí. A un autobús de vaca sin duda. Pero bueno, vamos a ver qué tal. No sé qué esperar. Ananda dice que son muy buenos, muy cómodos. Cómodas. Cómodas. Comodidad. No, que por aquí. ¿Esto qué significa? Es para distancia, por COVID. Ok. Resulta, llegamos en la otra terminal, ahora son las 10:20, nuestro camión estaba para 9:45, son las 10:20, y el chico nos dijo, no, el camión sale a las 10:45. Viajen. Se puede
buen viaje en avión. Listo, vamos, lo hacen por ustedes en camión para que no tengan que pasar por esto, pero nada recomendable. Hasta ahorita nada recomendable viajar en ADO No, en camión. no, la verdad que no, porque pues, es casi una broma, porque compramos un boleto para 9:45 y en ningún lado está escrito que iban a trasladarnos a otro lado, que salía más tarde y bueno. La terminal en la que estamos de autobuses, la Tapo, queda mucho más cerca de nuestro domicilio, bueno, de nuestro antiguo domicilio. Mal ahí. Bueno. Ups. Y no cerró. No hay snack. Creo que es porque es madrugada, pero no importa. Puedes pedir agua, café o té. Tiene este lugarcito para poner tu chamarra. Tiene este también para poner tus cosas. Aquí puedes cargar tu teléfono. Cinturón de seguridad, que ya está puesto. Una mesita para que puedas ir editando tus vlogs mientras trabajas para ese viaje. En la madrugada lo dudo. Y se puede acostar bien. Está cómodo, está bien. Eso fue Ananda tratando de convencer que después de los snacks todavía vale la pena. Hay wifi. Vamos a ver cómo llegamos a... Ojalá descansemos. No hay snack, pero Ananda trajo un chocolatito Hay lugar para los pies. y lugar para los pies. Les dije, bluré a dónde vamos. Ya lo mencioné. Yo muy mal. Nos vemos hasta Tienes que allá. poner pi. Por supuesto. Obviamente cuando digo usted no lo escucha porque... ¿Quieres saber a dónde vamos? Dale, por ¿A favor. dónde vamos? Pi. Nos vemos hasta allá. Llegamos a despedirnos a... Oaxaca. Llegamos Claro. a Oaxaca. ¿Cómo no? Llegamos a Oaxaca a despedirnos de México. Estamos muy contentos porque ni Ananda ni yo más pecador en ese asunto, nunca habíamos venido a Oaxaca. Yo soy mexicana. Seguro. Yo había estado en las playas de Oaxaca, pero nunca había venido al centro y aquí debe ser una experiencia inolvidable. Al menos todos dicen eso. Oaxaca es mundialmente conocida. ¿Su gastronomía? Sin duda alguna. Oaxaca ha puesto el nombre de la gastronomía mexicana en alto y lo vamos a experimentar desde mañana. Necesitamos llegar al mercado, necesitamos llegar a comer quesillo, panes, tlayudas, tasajo, Así todo que pasaremos- lo que podamos. Mole, mucho mole, chapulines. Así que Así que pasaremos 2 increíbles semanas aquí en Oaxaca creando contenido para ustedes, comiendo todo que se puede comer para despedirnos en gran estilo de México. Y ahí sí, ¡y por el mundo! así que nos vemos mañana en otro vlog. ¿Listo? Vamos. Bienvenidos a Oaxaca. Necesito pararme porque ¿Está muy esto pesa pesado? demasiado. No manches. ¿Cómo pesan esas cosas? ¿Listo? No, yo digo listo. Es que me quedé como... ¿Listo?